Buenas tardes, queridos hermanos. Es un gran placer, una gran alegría que estén nuevamente con nosotros en otro estudio del Libro de los Espíritus. Hoy, con una invitada muy querida en las redes sociales. Ella es de Colombia, de nuestros hermanos, pertenece al grupo espírita de nuestros queridos hermanos de Tercera Revelación en Bogotá. Espírita de muchos años, directivo de Tercera Revelación, junto con nuestro querido hermano Milton Delgado, donde hacen un gran trabajo de difusión de la doctrina, ya desde hace bastantes años, ¿no? Entonces, para nosotros es una gran alegría pues, poder estrechar los lazos con nuestros hermanos de Tercera Revelación, y hoy con nuestra querida hermana Estrella Merchán, ¿no? Entonces, bueno, para ella le damos la más cordial bienvenida y estamos muy contentos de tenerla hoy con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, le vamos a dar la palabra a nuestra querida hermana Estrella, pidiéndole antes que por favor nos haga una breve presentación de todo el trabajo que ya hace allá en Tercera Revelación. Luego vamos a hacer la oración de inicio y comenzamos con el estudio de esta semana. Entonces, bueno, querida hermana Estrella, bienvenida y gracias por acompañarnos en esta clase del día de hoy. Oye, creo que no te escuchamos. No sé si tienes el video, el micrófono silenciado. No, buenas, no, buenas tardes a todos. No sé si, ¿ya ahora sí? Ahora sí te vemos. Ok, no es que estaba un poquito embolatada porque me sacó varias veces. Buenas tardes a todos. En primera instancia, agradecerle a Mensaje Fraternal la invitación que nos hace para estar en esta tarde aquí con todos ustedes. Agradecerles a cada uno de ustedes que se han tomado el trabajo de estar con nosotros acá. Esperamos cumplir con las expectativas de Mensaje Fraternal en la tarde de hoy y poder abordar este tema importante y maravilloso, cuál es la elección de las pruebas y ¿Se está grabando? Estrella, creo que no te escuchamos. No sé si puedes allí revisar la camarita, porfa. Gracias. sí, ya. No sé si me están escuchando. Sí, ahora sí. Me, me está tomando del pelo harto hoy la tecnología, pero ya creo que ahora sí ya. Me había quedado, no, tranquilo, me había quedado como en mute, pero ya parece que ya. Bueno, agradeciéndoles nuevamente, no sé si ya me han escuchado, la invitación que nos hacen para hablar de este tema maravilloso de la elección de las pruebas, que habla el subcapítulo de que tiene su nombre, elección de las pruebas, del capítulo sexto, vida espírita, del libro segundo del libro de los espíritus, que se denomina el mundo espírita o de los espíritus, y que es un aspecto bien interesante porque es ya cuando vamos a preparar nuestro retorno a la vida corporal después de un tiempo como espíritus errantes en el mundo espiritual o en la raticidad, esa necesidad. El León Denis, en el libro Después de la Muerte, nos informa que todas las almas que no han podido emanciparse, es decir, que no han dejado de ser espíritus errantes, que aún tienen necesidad de evolucionar y progresar como lo somos nosotros, en este mundo deben volver a este mundo para trabajar en él por su mejoramiento. Este es el caso de toda la inmensa mayoría de espíritus que estamos o que están aquí encarnados en la tierra, ¿no? Y de aquellos que están preparándose para regresar.
Como las demás fases de la vida de los seres, la reencarnación está sometida a unas leyes que están descritas por nuestro Padre Celestial desde la eternidad y que nos cobijan a todos los seres del universo como tal, y dependiendo del grado de pureza y de afinidad espiritual también, asimismo nosotros vamos a ir allí elaborando pues nuestras existencias, hemos ido elaborando nuestras existencias y también la elección de las pruebas que tenemos. Entonces vamos a pasar ya sin más preámbulos a el cuestionario que tenemos para abordar en la tarde de hoy. Y la primera pregunta que vamos a abordar es la pregunta 258 del Libro de los Espíritus, en la cual Allan Kardec pregunta a los espíritus en estado errante y antes de encarnarse, ¿tiene el espíritu conciencia y previsión de lo que habrá de sucederle durante la vida? Y los espíritus le contestan a Allan Kardec. Aquí Allan Kardec, un poco nosotros siempre nos quejamos de las pruebas, nos quejamos de las dificultades que afrontamos, casi todos de una u otra forma siempre buscamos el culpable de las diferentes situaciones de vida que tenemos. Entonces Allan Kardec, consciente de esa situación que nosotros tenemos como espíritus encarnados, pues hace esa pregunta a los espíritus, y los espíritus, yo digo que sabiamente le contestan. Él mismo elige el género de pruebas que quiere sufrir. En eso es consciente, en eso consiste su libre albedrío. Entonces, aquí hay un elemento importante, ya ustedes lo estudiaron anteriormente, que es el libre albedrío, ¿no? Es esa capacidad que nosotros tenemos, o esa libertad que nosotros tenemos para escoger nuestras pruebas, para vivir nuestra vida. Tenemos una libertad, nosotros tenemos libertad de actuar. Y entonces, a veces, muchas personas nos atacan a los espíritas cuando decimos que tenemos que saber soportar las pruebas, que tenemos que saber la dificultad, sobrellevar todas las situaciones que se nos presentan. Pero ¿cómo así? ¿Los espíritas son masoquistas? ¿Les gusta el sufrimiento? No. Lo que pasa es que nosotros, que sabemos que ya por nuestro libre albedrío en el mundo espiritual elegimos las clases de pruebas que íbamos a soportar, y fuimos nosotros libremente quienes escogimos esas pruebas. Entonces aquí los espíritus le están diciendo a Allan Kardec, en eso consiste el libre albedrío, en que el espíritu escoge las pruebas. Entonces nosotros, cuando estábamos en el mundo espiritual, fuimos quienes escogimos la clase de pruebas. Ya ahorita vamos a ver eso, y me gusta generar como dejar allí, o pues allí en la traducción, el género de pruebas que quiere soportar, o la clase de pruebas que desea soportar o sufrir. A renglón seguido, Allan Kardec, en la pregunta 258A, bueno, en la 258A hace una conclusión que me parece importante dejar allí, y es, pregunta Allan Kardec, entonces, ¿no es Dios quien le impone las tribulaciones de la vida como un castigo? Y los espíritus contestan, nada sucede sin el permiso de Dios, pues Él es quien lo ha establecido las leyes que rigen el universo. Preguntad pues, ¿por qué ha hecho tal ley en vez de otra? Al dar al espíritu la libertad de elegir, Dios deja la responsabilidad completa de sus actos y de las consecuencias de esto. Entonces aquí hay un elemento bien importante, queridos hermanos, que me parece que debemos tener en cuenta, y es que Dios nos dio la libertad a nosotros para escoger las pruebas. Eso sucede para todos los espíritus, recordándonos que espíritus son los seres inteligentes que pueblan el universo. Entonces, en todos los planetas, en todas las vías lácteas que se nos ocurran, siempre los espíritus son los que eligen las pruebas que han de soportar, que han de tener en una nueva reencarnación. Y lo ha hecho así para darnos toda la libertad,
tenemos toda la libertad, pero también tenemos la responsabilidad. Acuérdense que la doctrina espírita nos enseña la responsabilidad que tenemos como espíritus. Entonces nos deja la responsabilidad completa de nuestros actos y de las consecuencias de ellos, ¿no? En todo sentido. Es decir, que nosotros tenemos una responsabilidad muy interesante desde el inicio de nuestra existencia y vamos continuando allí con esa responsabilidad. Y dice allí, bueno, puede suceder que nosotros en el transcurso de la vida sucumbamos, acá en esta existencia que tenemos, nosotros sucumbamos a las... a la prueba y no hagamos bien las cosas. ¿Qué sucede? Pues le dicen los espíritus a Allan Kardec, le queda como le queda el consuelo de que aquello que no terminó o que no hizo bien, pues lo pueda recomenzar en una nueva existencia después de un término importante allá en la vida espiritual como espíritu errante. Por otra parte, es necesario distinguir lo que es obra de Dios de lo que es obra de la voluntad del hombre. Allí un poco mirando todo, porque a veces nosotros vemos con fatalismo nuestra existencia, entonces decimos, no, es que nosotros planeamos allá la existencia con los espíritus superiores y planeamos hasta qué nos íbamos a desayunar cada día en nuestra existencia. No es así. Hay una línea allí, nosotros elegimos los tipos, como dice acá, el género de las pruebas, elegimos el género de las pruebas que vamos a soportar. Sin embargo, ya los pormenores de la existencia son diferentes. Viene, de hecho, otra pregunta, la 259, en la que Allan Kardec pregunta los espíritus. Si es el espíritu el que elige la clase de pruebas que debe sufrir, se sigue de ahí que todas las tribulaciones que experimentamos en la vida fueron previstas o elegidas por nosotros. Es aquí bien importante y se conecta con lo que estábamos diciendo en la pregunta anterior, porque ellos dicen que no, todas no es la palabra, porque no se puede decir que vosotros habéis elegido o previsto todo lo que os sucede en el mundo hasta las mínimas cosas, lo que les decía yo, el ejemplo del chocolate, qué día vamos a tomar chocolate, qué día no, o qué día nos pasa esto o esto. Nosotros elegimos las clases de prueba, el género de prueba que teníamos que soportar. Los detalles son consecuencia de dos aspectos importantísimos que debemos tener allí en cuenta, de la posesión en que nos encontramos y de nuestras acciones. Entonces siempre, a veces nosotros, por eso es que los libros de André Luis son maravillosos para interpretar y para entender cómo operan las leyes de la vida, cómo opera todo este maremágnum de temas, por cuanto si nosotros miramos así detenidamente nuestra conducta, nuestras acciones, generan una serie de situaciones en esta propia vida, en esta misma existencia nos generan una serie de situaciones. Y también el mundo o el ambiente, el entorno en que nos encontramos se unen estos dos aspectos y es lo que constituye nuestra existencia. Entonces nosotros muy seguramente elegimos un tipo de pruebas determinadas para que nos sucedieran, pero ya la forma como afrontemos, cómo se nos presenten incluso esas pruebas depende de estos dos elementos que quiero que queden allí en la mente de ustedes, como es la posición en que nos encontramos y nuestras acciones. Nuestras acciones diarias son importantes, no solo para pensar en una vida subsiguiente, porque a veces pensamos, no, pues yo todo lo que estoy haciendo es para la próxima existencia. No, en esta existencia nuestras acciones son bien importantes y nos ayudan a ir avanzando, a ir progresando de buena forma, ¿vale? Dice aquí Allan Kardec que si, dicen los espíritus, si el espíritu, por ejemplo, quiso nacer entre malhechores, sabía a qué tentaciones se exponía, pero ignoraba a cada uno de los actos que llevaría a cabo, o sea, no sabía cómo iba a ser, sabía que iba a estar allí en un ambiente caldeado. Yo a veces cuando miro esos chiquitines que encarnan cuando va uno por la calle y ve esos niños, a uno le da angustia,
yo soy abogada de profesión y cuando estaba en la universidad yo tenía que defender a las personas que cometían hurtos o que robaban. Y una vez fui a la cárcel de mujeres y me tocó una señora, me tocó el consultorio jurídico allá y me tocó una señora que ha tenido como 40 entradas al Buen Pastor, se llama la cárcel acá en Bogotá. Y entonces yo, cuando hice la primera entrevista, lo primero que le dije, yo no era mamá, nada, pero lo primero que le pregunté fue, ¿usted tiene niños? Entonces la señora me dijo, sí, yo tengo niños. Yo dije, ¿y con quién viven y cómo hacen? Porque me angustió ese ambiente en el que vivían, porque le pregunté por el esposo y dijo, está en la Modelo, es decir, en otra cárcel. Y entonces a mí me dio mucha angustia esa situación de los niños. Entonces, el ambiente en el que esos niños eligieron nacer para progresar, pues necesitaban de ese tipo de aprobación para poder avanzar en su proceso evolutivo y de vida, ¿no? El espíritu sabe que al elegir un camino tendrá que sufrir de determinado tipo de luchas. Entonces, allí el espíritu sabe qué luchas va a tener que sufrir en un momento dado. Conoce pues la naturaleza de las vicisitudes con las que se encontrará, pero ignora si un acontecimiento se producirá antes o otro. Entonces, él sabe más o menos qué es lo que va a sufrir, cómo lo va a sufrir, pero no sabe en qué momento exacto. No sabe la cronología. Entonces yo voy a sufrir estas situaciones, pero puede ser que esta venga primero, la otra después, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando su existencia, sus acciones y la posición en la que se encuentre. Clarito hasta allí, ¿no? Siguen, dice, en esta pregunta es bien rica, a mí me pareció todas me parecen interesantes y las vamos a ir abordando poco a poco. Dice a él que si sigues un camino, un ejemplo, si sigues un camino escarpado, sabes que habrá de tomar grandes precauciones, pues tienes la posibilidad de caer. Entonces, dependiendo en donde nosotros hayamos escogido el género de pruebas, en donde hayamos escogido renacer, en una existencia, en la existencia corporal, pues así mismo vamos a tener que entender cómo nos va a ir o cómo vamos a ir andando con mayor precaución o no. Por ejemplo, el espíritu que renace, para el ejemplo acá, entre malhechores, pues tendrá que ir con mucho más cuidado que un espíritu que nazca al lado de unos padres devotos, cuidadosos, al lado de unos padres honrados, que le den el ejemplo debido. Entonces va a ser diferente para el uno y para el otro. ¿Mm? Muy bien. Seguimos con la pregunta 260. Dice, ¿cómo puede el espíritu querer nacer entre personas de mala vida? O en la traducción, entre gentes de mal vivir. Esta respuesta me parece interesante y esta pregunta, porque uno siempre acá en la tierra, ¿qué quiere? Escoger lo mejor, ¿no? El confort, que más adelante ya lo explica. Pero acá Allan Kardec se sorprende. Dice, ¿cómo va a querer un espíritu nacer allí? Y los espíritus le dicen, es preciso que sea enviado a un medio en el que pueda sufrir la prueba que ha pedido. Así es, tiene que haber la analogía. Para luchar contra el instinto de la delincuencia es necesario que el espíritu se encuentre entre personas de esta clase. Y me gusta mucho retomando a León Denis en esta maravillosa obra Después de la muerte, en el capítulo que se llama Reencarnación. León Denis llega y habla allí de algo similar. Nosotros finalmente, por ley también de atracción, vamos a estar en los sitios en los que por afinidad estamos. Entonces, muy seguramente este espíritu había estado rodeado o había acompañado también a estos espíritus en los que van a ser de mala vida o de mal vivir, como pregunta Allan Kardec, y tiene algún tipo de vínculo espiritual causal con estos seres, y es por ello que llega allí a ese espacio. Obviamente, si ya es un espíritu que ha reflexionado, es diferente a un espíritu que por simple atracción llega sin mayor observación. Cuando nosotros ya hemos reflexionado en el mundo espiritual, allí como espíritus errantes hemos hecho todo un proceso de estudio y análisis,
sabemos y entendemos lo difícil que es. Suponemos que nos va a dar nervios, angustia, llegar a ese escenario porque sabemos que podemos volver a sucumbir. Muchas veces los espíritus tienen existencias intermedias para volver al origen de donde se desviaron en una existencia que les causó gran sufrimiento. Me encanta mucho, y me acuerdo en este momento del libro Te Perdono, de Amalia Domingo Soler, como habla de esas existencias que Teresa de Jesús o este espíritu que fue María Magdalena y luego fue Teresa de Jesús, que pasó por muchas existencias corporales, y ella dice, yo tenía existencias de tranquilidad, existencias allí, no con mayores vínculos, pero tranquilas para luego ir a afrontar una existencia difícil, para poder no sucumbir y continuar con su proceso evolutivo. Bueno. Y en la pregunta 260A, Allan Kardec pregunta, si en la Tierra no hubiera personas de mala vida o de mal vivir, ¿el espíritu no encontraría aquí el medio necesario para sufrir estas pruebas? Y entonces los espíritus le dicen, a ver, ¿acaso queréis quejaros por ello? O sea, les dice, a ver, ¿de qué se quejan? No se quejen de eso. Si así fuese que nosotros aquí en la Tierra ya hubiéramos llegado a un planeta más evolucionado, pues muy seguramente no habría personas de mal vivir, como dicen, como se le toma. Y dice que, entonces le dicen, eso sucede, o sea, en los mundos superiores donde el mal no tiene acceso. Entonces, en aquellos planos espirituales donde ya los espíritus son en su mayoría buenos espíritus o espíritus superiores ya más allá, pues muy seguramente allí el mal no tiene acceso, porque acuérdense que hay predominio del bien sobre el mal, entonces ya el mal no tiene acceso y nosotros debemos luchar, dice allí, para poder llegar a esos mundos. Aún la tierra es un mundo de expiación y pruebas, estamos en paso de regeneración, pero incluso leyendo yo un poco la escala, la pluralidad de mundos habitados y los tipos de mundos que existen en el universo, pues cuando somos un mundo de regeneración, si bien todos tendemos hacia el bien, a veces también allí se presentan todavía dificultades, todavía no todos estamos totalmente imbuidos del bien, como ocurre en los mundos superiores. Bueno. Y en la pregunta 261, Allan Kardec pregunta a los espíritus, ¿el espíritu en las pruebas que debe sufrir para alcanzar la perfección debe experimentar las diversas clases de tentaciones? Es decir, debe pasar por todas las circunstancias que puedan excitarse en él, como el orgullo, la envidia, los celos, la avaricia, la sensualidad, etcétera. Entonces, Allan Kardec aquí un poco intrigado dijo, nosotros como espíritus debemos pasar por todas las tentaciones, debemos pasar por todas las probaciones de todo tipo para lograr evolucionar, y de conformidad con el tipo de prueba que elijamos, debemos pasar por todo eso o no. Y los espíritus le contestan que no. Dicen, por cierto, que no. Pues sabéis que hay espíritus que desde el comienzo siguen por un camino que los exime de muchas pruebas. Y aquí yo siempre hablo de eso porque me encanta. Ese es el mayor ejemplo de uno desviarse o no desviarse. Y es cuando llegaron los españoles aquí a América. Entonces estaban allí los indígenas en sus comunidades y llegaron los españoles arrasando, pero detrás llegaba el curita. Y entonces, o el sacerdote, como le llaman, y el sacerdote iba evangelizando, iba hablando de Jesús, iba enseñándoles, para mí, la primicia del reino de Dios a su manera. Y entonces había unos indígenas que no, estaban rebeldes, querían ir a matar a los españoles, destruir, destrozar, mejor dicho,
guerreros completos, pero otros indígenas, otros espíritus entendieron plenamente el mensaje del Maestro Jesús, entendieron el mensaje que les llevaban esos sacerdotes buenos o como fuese, lo entendieron y comenzaron a actuar de buena manera. Esos espíritus hoy día son espíritus superiores, en los que primero evolucionó su ala moral que el ala intelectual. Entonces, muy seguramente después tuvieron que tener existencias para equilibrar esas dos alas del conocimiento, pero evolucionaron fácilmente y ellos tal vez no tuvieron que pasar por las pruebas, por todo tipo de probaciones y todo. A medida que nosotros somos más rebeldes, somos los que tenemos que pasar por toda suerte de pruebas como tal. Con todo, el que se deja llevar por el camino del mal corre todos los peligros que hay en él, todas las pruebas, todas las situaciones, pues cuando nos dejamos llevar por el camino del mal. Si un espíritu, por ejemplo, pide riqueza, se le podrá conceder. Entonces, conforme a su carácter, podrá volverse avaro o pródigo. O sea, puede tener la riqueza es una prueba. Entonces puede volverse un ser bueno, auxiliando, un filántropo, o puede volverse árabo queriendo tener todo, o con esos recursos económicos puede desviarse a todas las pasiones que, el mundo puede ofrecer, como esa puerta ancha que el Maestro Jesús de Nazaret hablaba, ¿no? Y que nos invitaba a nosotros a entrar por la puerta estrecha, que es la puerta de la privación. Entonces, el espíritu con la prueba de la riqueza puede hacer muchas cosas allí, en ese ejemplo de cómo podemos nosotros no tocar todas las circunstancias que pueden excitar pues nuestro orgullo, nuestra envidia, nuestro egoísmo, celos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces nosotros, ¿de quién dependerá que podamos superar o no la prueba? De nosotros mismos. Puede suceder que nosotros nazcamos en la prueba de la riqueza, pero con el equilibrio, en otra existencia, ¿eh? Pero con el equilibrio sabemos utilizar el recurso para el bien y no para el mal, y pues nos vamos a librar de todo ese tipo de inclinaciones. Si por el contrario nos vamos por la avaricia, por el desorden moral, pues allá caeremos y tenemos el recurso para caer bien fuerte. Bueno, muy bien. En la pregunta 262 indaga Allan Kardec a los espíritus. ¿De qué modo el espíritu, que en su origen es simple, ignorante y carente y carece de experiencia, puede elegir una existencia con conocimiento de causa y ser responsable de la elección? Este es maravilloso, porque como allá al comienzo, en la primera pregunta, en la 258, los espíritus le dicen que todos nosotros elegimos nuestras pruebas y que en eso consiste nuestro libre albedrío. Entonces, Allan Kardec muy inteligentemente pregunta a los espíritus, venga, sí, pero ¿cómo hace Dios, cómo hace ese espíritu que aún está en sus inicios de su proceso evolutivo para escoger sus pruebas, aquel que no tiene como la capacidad aún para elegir las pruebas? Entonces, los espíritus le contestan a Allan Kardec que Dios suple su inexperiencia al señalarle el camino que debe seguir. Entonces Dios le indica, o ¿a través de quién? A través de los espíritus superiores. Dios va ayudando a esos espíritus a indicar, a establecer allí algunas tipos de existencia donde el espíritu va a comenzar su proceso evolutivo. Y dice, no obstante, poco a poco lo deja ser dueño de elegir a medida que su libre albedrío se desarrolla. Acuérdense que cuando nosotros pasamos de ser espíritus con E minúscula, es decir, principio inteligente, a ser ese ser inteligente que puebla el universo, cuando pasamos ya a ello, pues adquirimos nuestro libre albedrío y nuestra capacidad de razonar y de entender el bien y del mal. No obstante, esa capacidad y ese libre albedrío se va desarrollando con el paso de las existencias, a medida que se va desarrollando la inteligencia, también nuestro libre albedrío se va desarrollando. Por eso es, queridos hermanos, que entonces allí vamos a ir viendo cómo
el espíritu va mejorando constantemente y momento a momento su proceso evolutivo como tal. Y a medida que al comienzo la existencia de nosotros fue muy dirigida por los espíritus superiores, nos ayudaron, pero a medida que fuimos desarrollando el libre albedrío nos fueron dejando solitos, como cuando uno tiene el niño o al hijo cuando le está enseñando a nadar, ¿no? Al comienzo lo lleva así, no haya cómo hacer, pero ya cuando va aprendiendo a nadar lo deja uno solito, que vaya a ir aprendiendo o a patinar o a montar cicla, ¿no? Para que él vaya ejercitando, pues, su ejercicio, y ya se suelta solo, ya antes, después anda mejor que uno, o nada mejor que uno. Y dice, no, dice, en ese caso, si no escucha los consejos de los espíritus, bueno, suele extraviarse y seguir el camino del mal. A esto se le puede llamar la caída del hombre. Y me gusta mucho este aspecto porque entonces ya a medida que nosotros desarrollamos el libre albedrío nos dejan solitos. Pero puede suceder que no escuchemos los consejos de nuestros espíritus guías y protectores y, no, rebeldes y cometemos actos que no son, tal vez a muchos de nosotros nos sucedió eso en el ayer, y entonces nos extraviamos. Y cuando nos extraviamos, nos llaman la caída del hombre. Muy bien. En la 262A, pregunta Allan Kardec, cuando el espíritu goza de su libre albedrío, la elección de la existencia corporal depende siempre en forma exclusiva de su voluntad, o bien la voluntad de Dios puede imponerle esa existencia como expiación, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento bien interesante y Allan Kardec hablaba un poco de esos espíritus en estado a veces de rebeldía, ¿no? Donde no quieren mejorar, donde no quieren progresar. Y entonces los espíritus le contestan de la siguiente manera: Dios sabe esperar y no apresura la expiación. Es decir, que nuestro Padre Celestial tiene la tranquilidad de esperar a que nosotros despertemos. Sin embargo, y me acuerdo mucho de un libro, él puede imponerle una existencia al espíritu cuando éste, por su inferioridad o mala voluntad, no es apto para comprender lo que sería admisible para sí mismo, y cuando ve que la existencia puede servir al espíritu para que se purifique y progrese, al mismo tiempo que encuentre en ella una expiación. Entonces me acuerdo de un relato que hace en un libro espírita, no me acuerdo el nombre en este momento, pero me viene a la mente ese relato donde el espíritu estaba en tal estado de rebeldía que lo que hace su espíritu guía es que el que escoge lo mejor que le conviene a este espíritu para salir de ese proceso de rebeldía, de angustia, y viene en un cuerpo deforme, pero el espíritu continuaba en su periespíritu, y todo continuaba siendo rebelde. Cuando vienen a verlo, aún no había bajado un poco la guardia de su rebeldía a pesar de esa existencia en la que se encontraba con un cuerpo deforme, ¿no? Entonces allí es bien importante que a veces cuando entramos en esos procesos de rebeldía, siglos enteros, quinquenios, quién sabe cuánto tiempo allí, nosotros en ese proceso pues nos tienen que ayudar de alguna manera para avanzar y evolucionar, y es cuando vienen esas existencias así, dirigidas más por el espíritu guía, para poder que nosotros podamos avanzar y purificarnos poco a poco. Bueno, en la pregunta 263, Allan Kardec pregunta, ¿el espíritu hace su elección inmediatamente después de la muerte? Y entonces los espíritus dicen, no, muchos creen que en la eternidad de las penas lo que se os ha dicho es un castigo. Entonces acordémonos, queridos hermanos, que no todos tenemos la claridad de la vida en el mundo espiritual, y que no nos despertamos inmediatamente, desencarnamos, entonces nosotros ya entendimos todo nuevamente. No, muchos
creen aún en las penas eternas, entonces creen en el fuego del infierno, otros en ese estado de turbación que le precede a la desencarnación, dura mucho tiempo, entonces no podrían elegir inmediatamente las pruebas. Entonces hay un proceso de nosotros allí en la erraticidad, poco a poco vamos entendiendo, yo los invito, me encanta, es un libro que yo leí y me encanta, yo lo ¿cómo se llama? Lo publicito siempre, que si la vida continúa. A mí ese libro es un romance, pero me pareció muy hermoso, porque es el despertar del espíritu en el mundo espiritual. Entonces, este par de seres que desencarnan al tiempo, van poco a poco enterándose de que desencarnaron, van poco a poco entendiendo la dinámica del mundo espiritual. Entonces, elegir inmediatamente la prueba es imposible. Bueno. En la pregunta 264 dice, ¿qué es lo que dirige al espíritu en la elección de las pruebas que desea sufrir? Y los espíritus le contestan, el espíritu elige las pruebas que pueden ser para él una expiación por la naturaleza de sus faltas y que lo hacen adelantar más deprisa. Así pues, algunos se imponen una vida de miseria y privaciones para tratar de soportar con valor. Otros quieren probarse mediante las tentaciones de la fortuna y el poder, mucho más peligrosa por el abuso y el mal uso que puede hacer de ellos, así como las pasiones malas que fomentan. Otros, por último, quieren probarse mediante las luchas que habrán de sostener con el contacto del vicio. Entonces, allí nos hablan de tres tipos generales de prueba. La prueba de la humildad, de la miseria, de las privaciones, para tratar de soportarlas con valor. No es fácil a veces. Yo, cuando miro las situaciones a veces de las personas en condiciones difíciles, de miseria. Nosotros con la fundación a veces allí de nuestra institución Tercera Revelación, cuando uno ve esas familias que llegan, a uno le da mucho dolor. El sábado pasado tuvimos la entrega de mercados, no ayer, sino ayer hizo 8 días, la transpusimos por una actividad que tuvimos el sábado anterior de la federación. Y mi cuñado Milton no podía estar, y me dijo, Estrella, le toca, usted esté todo el tiempo al frente, y no, listo. Y entonces hicimos unas entrevistas a unas señoras, a unas familias. Tuvimos una niña, una muchacha, jovencita, no tan mayor, tiene 2 niños, uno de 10 años y otro de... Y entonces, el chiquitín es hermoso, y el otro también. El de 10 años también es lindo, pero entonces yo no sé por qué mi Dios, y yo le pregunté a ella, y ese niño tan lindo, el de 10 años, ¿cómo se llama? ¿Cómo está? Se llama Juan. Entonces comencé a hablar con el niño y le dije, ¿estás estudiando? Y me dijo, no. Yo, ¿cómo así? Para mí que un niño no estudie, a mí me duele mucho. Y entonces me dijo, no, es que migración, que ta. Y entonces finalmente yo le dije a la mamita, me hace el favor y lo pone a estudiar. De hoy a un mes venga, que nosotros aquí le ayudamos y todo. Y esa señora se puso a llorar. Entonces, la condición de miseria a veces que elegimos nosotros en nuestras pruebas son bien fuertes, porque son aquellas que hielan el alma. Yo no puedo pensar que un hijo le diga a una mamá que tiene hambre y no tener que darle. Eso me parece a mí lo más doloroso de este mundo. Y es una condición difícil, ¿no? Pero a veces es más fácil de soportar y es más fácil de conquistar que la posición de riqueza, porque están dadas las tentaciones, ¿no? Entonces, uno, ¿qué puede hacer con el dinero? Si nosotros tuviéramos mucho dinero, ¿estaríamos aquí o estaríamos en otro sitio? ¿Cuál sería el objeto de nuestra existencia? ¿Sería como lo es hoy día el espiritismo o habríamos dejado de lado nuestra tarea espírita por irnos a otras actividades que nos dan gozos momentáneos? Entonces, es una prueba difícil, la prueba de la riqueza, cuando sabe soportar, cuando se sabe sobrellevar y cuando uno con la riqueza la emplea para el bien de muchos seres humanos, pues es una bendición de Dios, ¿no? Y la otra, pues es nacer en medio de los vicios y nada más difícil que los vicios, ¿no? Cuando ve a uno las personas en esas situaciones de vicio, pues es muy difícil entrever. Bueno, muy bien. Pasamos ahora. Creo que allí está un poco claro el concepto. Igual si tienen dudas, pueden irme dejando allí las dudas, que al final de la charla
me las ayudan a leer porque no veo el chat por alguna razón. Hoy estoy como un poquito así, pero Ciro o Ciro me hacen el favor, o Alina me hacen el favor de irlas leyendo y las vamos avanzando, ¿vale? Entonces, la pregunta 265 nos dice lo siguiente. Si algunos espíritus, o sea, si hay espíritus que eligieron el contacto con el vicio como prueba, los hay que eligen la simpatía, los eligen por simpatía, por el deseo de vivir en medio de sus gustos, o por poder entregarse sensualmente a las inclinaciones materiales. Entonces, a Allan Kardec aquí, el tema del vicio le genera, el tema de esas vidas en medio de las podredumbres le genera muchas inquietudes. Y entonces hace esa pregunta allí y los espíritus le contesten que los hay. Hay espíritus que prefieren escoger una vida tranquila, relajada, de vicio, de relajo, de trago, de todos los excesos, porque no tienen conciencia todavía. Su escala moral y espiritual está en el último grado, en el tercer grado de la escala espiritual, y por ello pues van allí. No obstante, nos dicen los espíritus que la prueba pues va a venir por sí misma. Cuando nosotros vivimos en un mundo en medio de digamos, del delito, por decirlo de alguna manera, del vicio, de las desviaciones de todo tipo, necesariamente pues las pruebas van llegando por sí mismas y se sufren por más tiempo, ¿no? Va a ser más largo porque yo me siento feliz en ese mundo, pero ese mundo me genera unas consecuencias y allí sucesivamente voy a pasar mucho tiempo a raíz de eso. Sin embargo, continúa diciendo Allan Kardec, tarde o temprano, comprende que la satisfacción de las pasiones brutales genera en ellos consecuencias deplorables que habrán de sufrir durante un tiempo que les parecerá eterno. Entonces ya las consecuencias va a ser, el sufrimiento va a hacer que esos seres despierten y ya más adelante puedan escoger mejor sus pruebas. Dios podrá dejarlos en ese estado hasta que hayan comprendido su falta y por sí mismos pidan rescatarla en pruebas útiles. Entonces nosotros nos dejan también, así como dejar al chinito pataletoso, dejarle un ratico que haga la pataleta y después, mijito, se le a conducta. Así nos pasa a nosotros. Entonces, sufrimos las consecuencias de nuestras propias acciones, de nuestras propias elecciones, incluso allá cuando estamos aún no reflexivos, nos dejan que nos equivoquemos porque saben que eso también nos va a servir para entender y para ya más adelante querer mejorar y evolucionar. En la pregunta 266, preguntan Allan Kardec a los espíritus, ¿nos parece natural que los espíritus escojan las pruebas menos penosas? ¿Nos parece natural que los espíritus escojan? No parece natural, perdón, que los espíritus escojan las pruebas menos penosas. Entonces aquí él dice, venga, pero si yo fuera espíritu, pues yo que me voy a poner a elegir una prueba difícil, yo digo una prueba más sencilla, no es natural que hagamos así. Y entonces los espíritus contestan, a vosotros sí os parece natural, o sea, nosotros acá encarnados sí queremos el menor esfuerzo, la menor prueba, no queremos sufrir. ¿A quién le preguntan, oiga, usted quiere sufrir? Y dice yo, a ninguno de nosotros. Nadie quiere sufrir. Entonces a nosotros no nos parece natural eso. Cuando está desprendido de la materia, cesa la ilusión y piensa de otro modo. Entonces nosotros finalmente cuando desencarnamos, pues ya entendemos de manera diferente la situación y vamos pensando de otro modo. A veces decimos, yo a veces cuando nosotros en el centro espírita, con una compañera que quiero mucho, hablamos así, decimos, nosotros en el mundo espiritual decíamos, denos más carguita que nosotras podemos. Y aquí, ay, no, ya no puedo más. Es más o menos eso, porque nosotros cuando pasamos a la dimensión espiritual, vemos la vida de una manera diferente a como la tenemos en este momento. Aquí Allan Kardec hace una aclaración bien importante e interesante,
y dice que el hombre en la tierra y bajo la influencia de las ideas carnales, solo ve el lado penoso de las pruebas, solo ve lo difícil de las pruebas. Por eso le parece elegir las que desde su punto de vista puedan combinarse con los goces materiales. Claro que sí, porque nosotros estamos en un mundo físico, entonces a nosotros nos parece más fácil entender que queremos pruebas que sean suaves y que vayan acorde con las felicidades, con las alegrías terrenales. En cambio, en la vida espiritual, compara esos goces fugaces y groseros con la felicidad inalterable que entrevé. Y a partir de ese momento, ¿qué le hace a algunos dolores pasajeros? Entonces, cuando pasamos ya al mundo espiritual, la cosa cambia. Vemos la situación y vemos la vida de una manera totalmente diferente, queridos hermanos. Por eso los invito a que lean ese libro Y la vida continúa, que es bien bonito. Entonces nosotros allá vamos a ver diferente todo lo que sucede, vamos a entender incluso si nosotros cumplimos bien, si nos equivocamos, si nos quedó la tarea a medias, si la hicimos completa, vamos a ver muchos aspectos porque aquí lo habla Allan Kardec y para no leerlo todo porque si no se nos iría mucho tiempo, parafraseándolo un poco, entonces él llega y coge y es como cuando uno está encarnado, dice él, que estamos como en la pata de la montaña, al comienzo de la montaña, y cuando estamos desencarnados es como si estuviéramos en la cima de la montaña. Vemos de manera muy diferente en uno y en otra posición nuestra óptica es diferente. Entonces aquí encarnados, pues como no vemos más allá de las narices, pues consideramos que entre menos sufrimiento tengamos, mejor. Cuando pasamos a la dimensión espiritual y vemos esa cima de la montaña, vemos aquellos errores que hemos cometido, vemos la situación, estamos también con las consecuencias de nuestros propios actos, sufriendo, llorando y pasando esas tribulaciones avergonzados de pronto. Imagínense si nosotros no hacemos bien la tarea aquí en esta existencia, ¿cómo vamos a estar allá en el mundo espiritual con el Maestro Jesús y pues con nuestra propia conciencia, digo yo, pensando y pues con la pena hasta con Kardec también y con todos los espíritus superiores por no haber hecho bien la tarea? Entonces muy seguramente uno avergonzado allá y con la situación incluso pide que le den pruebas más pesadas, más difíciles incluso que las que uno puede dar y el espíritu guía le dice, no, no, usted no va a poder con eso. Tranquilo, váyase por acá, haga esto y sí, esa prueba la puede soportar, esa prueba la puede usted pasar porque tiene las capacidades y la energía necesaria para hacerlo. Entonces, allá en el mundo espiritual vemos desde otra óptica y me encanta cuando los espíritus dicen que es una vida de sufrimiento frente a la inmensidad de la alegría. Y en el libro Acción y Reacción de André Luis, en el capítulo 18, narra la historia de unos espíritus que llevaban como 500 años ya regenerados y trabaje allá en el mundo espiritual, tenían encarnaciones exitosas, iban al mundo espiritual y venían y así y trabajaban y un día ya se sintieron como indispuestos porque veían que todos los otros iban ya para otros planos, evolucionar y ellos nada. Y en medio de eso preguntaron que por qué ellos no podían ir a esos otros planos y les dejaron entrever una existencia por allá en 1420, donde estaban ahora se me fue, al servicio de las tropas de Juana de Arco. Y ellos, por congraciarse, les pareció fácil lanzar a una persona por un acantilado, por una fuerte, y tenían eso todavía allí. Ellos alcanzaron a entrever una parte y les dijeron, ¿quieren ver el resto? Y dijeron, no, 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 tranquilos. Decidieron tener una nueva encarnación en la aeronáutica y se estrellaron en un avión y de esta manera se pusieron al día con esa deuda que tenían allá desde hacía tanto tiempo y que incluso no la recordaban. ¿Por qué? Porque era la manera como podían hacer para seguir evolucionando, para seguir progresando, para ir a esferas superiores. Entonces, queridos hermanos, nosotros vemos la vida acá en la tierra de una manera y cuando estamos en el mundo espiritual la vemos de otra forma diferente. Es lo que más o menos nos dice nuestro querido León Allan Kardec en este espacio, ¿no? Y en este momento.
Entonces, nosotros muchas veces pedimos estas vicisitudes para poder ir avanzando y progresando de manera más efectiva y más acorde a la ley de Dios. Nosotros no podríamos disfrutar, si somos espíritus inferiores, no podemos disfrutar de una vida exenta de amarguras. Si aún tenemos inclinación al mal, pues tenemos pruebas y existencias acordes con nuestro grado evolutivo también, con los errores, con las dificultades y las pruebas que nosotros mismos nos impusimos para mejorar. Nuestra existencia es el resultado de todo lo que hemos hecho. No nos pongamos a mirar a otro lado, no hagamos el análisis con nuestros gobernantes, con nuestros guías. Somos nosotros mismos, nosotros fuimos los que creamos nuestra existencia y estamos allí en la existencia, en ello. Y Allan Kardec hace otro similar aquí en este análisis, y es que cuántas veces nosotros acá en la misma tierra no nos imponemos sacrificios para conseguir algo. Entonces, cuando no tenemos nuestra casita, dónde meter la cabeza, entonces trabajamos y todo, ahorramos, no nos compramos ropa, no, mejor dicho, estamos austeros para lograr obtener dónde vivir, dónde tener algo que nos permita garantizarle a nuestra familia como un techo seguro. O hacemos muchas cosas muchos sacrificios muchas veces para lograr algo aquí en la tierra. Pues de igual manera, cuando estamos allá como espíritus, nos proponemos los sacrificios de las existencias complejas para avanzar. Bueno, la pregunta 267 nos dice lo siguiente Allan Kardec. ¿Podría el espíritu hacer la elección durante el estado corporal? O sea, cuando estamos aquí en la tierra, ¿podemos hacer una elección de nuestras pruebas? Bien interesante. Si estuviéramos ahorita con el tiempo, les diría, ¿ustedes qué opinan? Y no les dejaría ver la respuesta. Pero ¿cómo no? Pues vamos a ir leyéndola. Su deseo es influir, lo cual depende de la intención. Su deseo puede influir, lo cual depende de la intención. No obstante, cuando ese espíritu suele ver las cosas de un modo muy diferente. En todos los casos es el espíritu el que elige. Con todo, vuelvo a repetirlo. El espíritu puede hacer su elección en la vida material, pues siempre hay momentos en los que se independiza de la materia en que habita. Entonces, sí, de alguna manera sí podemos elegir algunas cosas estando incluso aquí encarnados en la tierra. Entonces podemos hacer nuestras elecciones, podemos organizarnos de una u otra forma aquí en la tierra, ¿no? Porque el espíritu de todas maneras es el que elige. Entonces uno de pronto en los momentos de emancipación del alma, ¿a través de qué? Del sueño, puede ser, que son los desprendimientos. Allá puede uno hablar en el mundo espiritual y puede escoger o pedir algo para mejorar, para evolucionar, ¿no? Y pues somos libres, tenemos el libre albedrío. Muy bien. En la 267A dice, muchas personas desean grandeza y riqueza. Por cierto, no las buscan como expiación ni como prueba. Entonces hay personas que buscan la grandeza y la riqueza, pero no pues para no sucumbir ante ellas, sino porque quieren ser ricos. O casi, ¿cuántas personas no buscan ello? Y los espíritus dicen, no cabe duda, la materia desea esa grandeza para disfrutar de ella. El espíritu desea para conocer las vicisitudes. Entonces, allí va cambiando de acuerdo a cómo vamos entendiendo la existencia. Y en la pregunta 268 dice lo siguiente. ¿Soporta el espíritu constantemente las pruebas hasta alcanzar el estado de pureza perfecta? Es decir, que si el espíritu en estado cuando es espíritu puro o espíritu superior, debe soportar las pruebas. Y dice, sí, pero no son pruebas tal y como vosotros las entendéis.
Vosotros llamáis pruebas a las tribulaciones materiales. Ahora bien, cuando el espíritu así llega a cierto grado, aunque todavía no sea perfecto, ya no tiene que sufrir esas pruebas. Entonces, queridos hermanos, nosotros vamos a sufrir estas pruebas, pero a medida que vamos evolucionando, las pruebas van a ser menos dolorosas y menos complejas de lo que son en este momento. Así no seamos aún perfectos. No obstante, siempre tiene deberes que lo ayudan a perfeccionarse y no le resulta penoso en modo alguno, aunque no sea más que el de ayudar a otros a perfeccionarse. Entonces, muchas veces estos espíritus ya no tienen que sufrir los dolores, los sufrimientos, las angustias que nosotros tenemos, no tienen ese tipo de pruebas, pero de pronto sus pruebas son ayudar a los otros, auxiliar a la persona que está mal, y en ese tipo de vivencias, pues va a ir perfeccionándose más hasta llegar a ser espíritu puro, ¿no? En la pregunta 269, pregunta Allan Kardec. Aquí no la alcanzo a leer como está allí, porque es que los cuadritos no me dejan, entonces la leo del libro nuestro. Bueno, dice, el espíritu puede equivocarse respecto de la eficacia de la prueba que ha elegido. O sea, ¿me puedo equivocar con la prueba que elegí? Y los espíritus le contestan a Allan Kardec, puede elegir una que sea superior a sus fuerzas, en cuyo caso sucumbe. Entonces, sí nos podemos equivocar. Lo que les decía yo hace un momento, cuando uno está en el mundo espiritual, quisiera elegir una prueba que lo ayude a sacar de todos los problemas. Pero puede ser superior a las fuerzas nuestras y puede sucumbir. También puede elegir una que no le aproveche en absoluto, como por ejemplo si busca el género de vida ociosa o inútil. Entonces también uno puede decir, ah, no, yo quiero irme a una vida de placer, de descanso, yo no quiero saber nada y me torno ocioso, inútil y pues no habré avanzado, no habría progresado y no hice nada en esa existencia, en esa oportunidad. Para mí una existencia es una oportunidad bendita, hay miles de espíritus que están deseando la oportunidad de venir aquí a la tierra. Y ahorita con métodos anticonceptivos, el aborto desbordado y también las tendencias que respetamos profundamente, pero las tendencias de homosexualismo y ello que ya pues limita mucho la posibilidad de venir los seres aquí a encarnar en la tierra, y hay muchos espíritus que están sufriendo allá. Entonces una existencia es una oportunidad de oro y no la podemos desaprovechar. Muy bien, entonces, pero sí podemos elegir incluso pruebas muy superiores a nuestras fuerzas o pruebas que no nos aporten, existencias que no nos aporten nada, porque finalmente no pedimos ninguna prueba, sino simplemente venir a pasarla bien y finalmente no vamos a evolucionar en esa existencia. En la pregunta 270, pregunta Allan Kardec a los espíritus, ¿a qué obedecen las vocaciones de determinadas personas? Esta me encanta. Y su voluntad de seguir una carrera con preferencia de otros. Y Allan Kardec, y los espíritus le contestan a Allan Kardec, me parece que vosotros mismos podéis responder esa pregunta. No es la consecuencia de cuánto hemos dicho acerca de la elección de las pruebas y del progreso cumplido en la existencia anterior. Entonces nosotros elegimos, a mí me gusta eso, porque ese tipo de pruebas sí yo creo que las elegimos desde el ayer. Elegimos incluso a qué nos vamos a dedicar allá en el mundo espiritual. Bueno, por la necesidad que yo tengo voy a ser zapatero, o por la necesidad que yo tengo voy a hacer esto. Yo escogí ser abogada, entonces esa era mi necesidad. Y a veces digo, Dios mío, yo hubiera sabido lo que es el derecho, no me meto, pero me metí en esa. Y eso, y yo desde chiquita decía, yo quiero ser, yo quiero ser. ¿Por qué? Porque lo traía ya, porque era el derrotero que yo traía para esta existencia, el tipo de prueba que necesitaba para progresar muy seguramente. La pregunta 271 dice lo siguiente. En estado errante, cuando el espíritu estudia las diversas condiciones en que podría progresar, ¿cómo piensa hacerlo si nace, por ejemplo, en un pueblo de caníbales? O sea, aquí el Allan Kardec entonces se va como a un extremo, me parece a mí, bien interesante. Oiga, ¿cómo podría un espíritu progresar
que ya tiene un cierto nivel de progreso en medio de unos caníbales, por ejemplo. Y entonces los espíritus le dicen, los espíritus que ya están adelantados no nacen entre caníbales, pero sí lo hacen, los espíritus de la misma naturaleza que los caníbales o inferiores a ellos. Entonces, aquí es bien interesante. Nosotros vamos a encarnar en el tipo de mundo que necesitamos. Acuérdense que existen los mundos primitivos, los mundos de expiación y prueba, los mundos regeneratorios, los mundos felices y ya los mundos dichosos, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de globos y de planos. Hay unos donde ya ni siquiera hay reencarnación, sino ya están allá los espíritus, ya no necesitan reencarnar. Pero nosotros estamos acá en expiación y pruebas y tenemos un cierto grado evolutivo. Ya nosotros no reencarnaríamos en un mundo primitivo donde están los caníbales, porque nuestro grado evolutivo no va para allá. Al respecto, Allan Kardec hace hace unas aclaraciones y dice que nuestros antropófagos, o sea, es decir, nuestros caníbales, no se encuentran en el último grado de la escala. Hay mundos en los que el embruttecimiento y la ferocidad no tienen analogía a la de la tierra. Entonces, nuestros pueblos primitivos, que aún existen algunos, pues no tienen el mismo grado de primitivismo que otros que están allá en planetas donde están aún iniciando la fase hominal, donde están iniciando ese recorrido estos espíritus y tienen mayor ferocidad. Esos espíritus son pues inferiores a los más inferiores de nuestro mundo. Nacer entre nuestros salvajes es para ellos un progreso. Entonces, si estos espíritus nacieran entre nuestros salvajes, pues aprenderían algo de ellos. Así como sería un progreso para nuestros antropófagos ejercer entre nosotros una profesión que los obligara a derramar sangre. Entonces, digamos que también cuando nosotros estamos entre espíritus superiores, cuando renacemos, por ejemplo, en una existencia con espíritus superiores, nuestros padres, pues eso nos ayuda a ponernos a tono, nos ayuda también como a querer alcanzarlos a ellos y a querer ser mejor que ellos. Si nos ponen en la mira en algo más elevado, es porque su inferioridad moral no permite comprender el progreso completo. El espíritu solo puede adelantar, lo dice aquí Allan Kardec, en forma gradual, queridos hermanos. Nosotros no podemos evolucionar de la noche a la mañana, nosotros evolucionamos y progresamos poco a poco. Llevamos siglos, tal vez milenios, en este proceso evolutivo desde que ya somos espíritus propiamente dichos. Y en esto vemos una de las necesidades de la reencarnación, que está en todo de acuerdo con la justicia de Dios. De lo contrario, ¿qué sería de los millones de seres que mueren a diario en el último estado de degradación si no tuvieran medios para alcanzar un nivel superior? ¿Por qué Dios los habría desheredado de los favores que concede a los demás hombres? Entonces, acordémonos de eso. Para mí, la ley de la reencarnación y la ley de la causa y efecto son las que se compadecen totalmente con la justicia divina. Si nosotros queremos entender a Dios y la justicia de Dios, necesariamente, queridos hermanos, tenemos que aceptar, entender y vivenciar la ley de la reencarnación y la ley de causa y efecto, entenderla en su máxima expresión, entender que nuestros actos generan consecuencias y obrar en pos de ello de la manera más correcta posible en nuestra existencia. Es la mejor forma como podemos honrar y entender la justicia divina. Y en la pregunta 272, Allan Kardec pregunta a los espíritus. Los espíritus que vienen de un mundo inferior a la tierra o que pertenecen a un pueblo muy atrasado, como los caníbales, por ejemplo, ay no, podrían renacer entre pueblos civilizados. Entonces, responden los espíritus, sí, algunos de ellos se extravían al querer elevarse demasiado.
No obstante, en ese caso se sienten desubicados entre vosotros porque tienen costumbres e instintos que entran en conflicto con los vuestros. Entonces, sí, muchas veces les permiten, que yo quiero estar allá para ver si mejoro más, si evoluciono más. Es como si a nosotros nos mandaran por allá a un mundo feliz, o a un mundo superior. Nosotros podríamos estar allá, mirar todo, pero estaríamos como la vivienda en el lugar equivocado, no entenderíamos por qué estamos allí. Acá hay un banco que se llama La Vivienda y en uno de los mundiales hizo una propaganda y entonces ponían al locutor a hablar de economía en la cancha o cosas como esa, entonces estaba en el lugar equivocado. Entonces, de pronto nos pasaría eso a nosotros, estaríamos como en el lugar equivocado porque todavía nuestra evolución moral no alcanzaría tanto. O sea, nos sentiríamos felices y todo, pero finalmente no lograríamos el objetivo. Y dice allí, muchas veces nuestras costumbres podrían entrar en conflicto. Por ejemplo, a mí, que yo todavía como animal, ¿m? No soy vegetariana ni vegana ni nada, pues yo entraría en conflicto porque me faltaría la carnecita o el pollito o el pescadito, y entonces, ¿cómo haría, no? No estaría todavía a tono, solo en ese aspecto. ¿Quién sabe qué otros aspectos más que tienen ellos superiores que no estaría yo a tono con ellos? Bueno. Y Allan Kardec dice que esos seres ofrecen el triste espectáculo de la ferocidad en medio de la civilización. Y es así, a veces cuántos vemos a espíritus que nacen que no parece que pertenecieran a este mundo por su grado de ferocidad, por su grado de maldad, y uno dice, pero ¿qué pasó? Volver a encarnar entre caníbales no sería para ellos un retroceso, pues no harían más que retornar al lugar que les es propio y tal vez obtengan allí un mayor beneficio para sí mismos. Nosotros encarnamos en el planeta que nos corresponde, de acuerdo a nuestro grado evolutivo, y tenemos las pruebas que necesitamos para nuestro mejoramiento espiritual, queridos hermanos. Esa es la conclusión que yo saco de esta aclaración que nos hace nuestro querido Allan Kardec. Muy bien, y continuamos con la pregunta 273 que nos dice, un hombre perteneciente a una raza civilizada podría, por expiación, reencarnar en una raza salvaje. Entonces, al contrario, ¿no? Un salvaje, en la pregunta anterior era, ¿un salvaje puede reencarnar en un pueblo civilizado? Y decimos sí, pero sus costumbres, su vida no estaría muy a tono. Pero un espíritu civilizado podría reencarnar en medio de un mundo, de un mundo inferior o salvaje. Y responden los espíritus, sí, pero eso depende del género de expiación. Un amo que ha sido duro con sus esclavos podría a su vez ser esclavo y sufrir los malos tratos que infligió. Eso está claro, ¿no? El que daba órdenes en una época puede, en una nueva existencia, obedecer a aquellos mismos que se sometían a su voluntad. Cuando somos, me encanta esto y acordémonos y se me da un link aquí con el título Perfección Moral. En el Evangelio según el Espiritismo y en el Libro de los Espíritus nos hablan del hombre de bien. Y entonces el hombre de bien es aquel que incluso cuando está en poder de direccionamiento, pues sabe ser y auxiliar a a las personas que están bajo su mano, sabe ser respetuoso con ellos. Si abusó de su poder, se trata de una expiación y Dios puede imponerse. Pero por otra parte, un espíritu bueno también puede elegir una existencia en la que influya sobre esos pueblos para hacerlos adelantar. Pero en ese caso ya no es una prueba, se trata de una misión. Entonces, claro que sí, nosotros, los espíritus superiores, nosotros no, los espíritus superiores pueden encarnar en mundos más inferiores al que le pertenecen para ayudar. Un ejemplo que podríamos dar aquí, sencillito, es Becerra de Meneses. Becerra de Meneses ya está para ir a un mundo superior, al planeta Tierra. Sin embargo, él le pidió a Jesús que le permitiera seguir trabajando aquí con nosotros para ayudarnos a evolucionar. En el evento en que Becerra vuelva a reencarnar acá en la Tierra,
va a reencarnar porque es una misión, no tiene una prueba, ya no es probacional, es una misión para ayudarnos a nosotros a evolucionar. Lo mismo relatan los libros que tratan sobre este proceso de transición planetaria, como muchos espíritus de un planeta denominado Alcione vienen en este momento a encarnarse aquí en la Tierra para ayudarnos a implantar el mundo de regeneración. Ya se están habituando a nuestra esfera, a la psicósfera del planeta y van a venir a encarnar aquí para ayudarnos a ese proceso de evolución, pero ellos no vienen como prueba, vienen es como misión. Bueno, y también de esta lectura también podríamos entender que en este proceso de transición, muchos espíritus que están acá, que no pasaron o no pasamos la prueba, no sabemos, tendremos o tendrán que ir a ese planeta inferior para volver a pasar el curso, ¿no? Y estos seres, pues van a estar allí en su proceso de reencarnatorio, van a estar, ¿por qué? Porque van a volver hacia a su plano. No alcanzaron el nivel evolutivo para estar en planeta de regeneración y les toca seguir en planeta de expiación y pruebas. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí más o menos la exposición, agradeciéndoles a ustedes su paciencia por estar conmigo, por pues, la invitación que me hace Mensaje Fraternal. De verdad que para mí fue un gusto y tengo algo bonito que siempre recuerdo de Mensaje Fraternal. Nosotros, cuando iniciamos, hace pues, muchos años, nuestro presidente, que ya está en el mundo espiritual, que era Humberto Murillo, recogimos unos recursitos, en el 97, 98 o 99, y Humberto se fue para Venezuela. Y nosotros trajimos los primeros libros de Mensaje Fraternal de allá, muchos libros, los libros de León Denis, los libros de André Luis, fueron traídos desde Venezuela de Mensaje Fraternal con el señor Alipio. Y fueron los primeros que, en mi caso, todavía los tengo acá en mi librería. Es un recuerdo muy, muy hermoso y cuando me dijeron que era Mensaje Fraternal, se me vino a la mente ese recuerdo maravilloso. Muchas gracias y entonces ya sería pasar a la sesión de preguntas. Gracias, gracias, Estrella. De verdad que, bueno, todo un gusto, un placer escucharte, verte, poder nutrirnos de tus disertaciones, ¿no? Aquí tenemos algunas preguntitas que, bueno, como no las has podido leer, No, yo te las voy a leer por aquí y, bueno, tú las vas contestando, aunque creo que la explicación ha quedado bastante clara, ¿no? Bueno, lo primero que nos dicen por aquí en el chat es la hermana Aura Celeste, muy buenas tardes, un fraterno abrazo de San Cristóbal, estado Táchira. Le manda saludos a la hermana Aura Celeste. Amarilis hace una pregunta, dice así: buenas tardes, gracias por su ponencia, hermana. ¿Tiene alguna noción del por qué el mundo espiritual permite que ahora exista tanta limitación para encarnar? Aborto, diversidad, etcétera. bueno, lo primero, recordémonos que, digamos que son varios aspectos, ¿no? El aborto es una flagrante, nosotros los espíritas no estamos de acuerdo con el aborto, nosotros somos digamos, en campaña pro detención del aborto. El aborto, pues, es uno de los crímenes más complejos que podemos cometer como humanidad, queridos hermanos, querida hermana, y pues muy seguramente vamos a tener que recoger las consecuencias de ello, porque acordémonos que cuando un espíritu reencarna, hay toda una planeación espiritual en ese proceso. Yo los invito a que leamos en el libro Misioneros de la Luz la reencarnación de Segismundo, que es tan maravillosa y que muestra cómo el trabajo reencarnatorio no comienza con la unión del gameto masculino con el gameto femenino, sino que comienza mucho más atrás en todo el proceso de ambientación para que ese espíritu se reencarne.
Finalmente, pues nosotros no somos quien para detener una existencia. El aborto para nosotros es un homicidio contra un ser indefenso que es el feto. ¿Cuál es la razón por la que en este momento existan ese tipo de situaciones? Por un lado, pues tenemos el egoísmo y el materialismo que está muy arraigado en esta sociedad del tercer milenio, llamo yo, está muy arraigado. Nosotros un poco nos hemos dejado llevar por el materialismo en un grado muy amplio y eso ha hecho pues que nosotros pues nos vayamos equivocando y nos hayamos equivocado de una manera muy compleja, que estemos yendo incluso en contra de las leyes de Dios. ¿Qué va a suceder? ¿O por qué se está dando esto? Porque a veces cuando uno dice esto, dijeran, pues pareciera que estamos en un retroceso antes de que en un proceso de evolución o en un proceso evolutivo. Pues lo que sucede es que acordémonos que estamos en el proceso de transición planetaria, donde nuestro Padre Celestial Dios ha permitido a la humanidad reencarnar muchos espíritus que se encontraban en esos procesos de rebeldía. Acordémonos lo que estábamos leyendo allí y en ese proceso de malestar y pues vienen acá, no aceptan muchas veces la condición que tienen, se ponen en rebeldía frente a la maternidad, por ejemplo, nosotras las mujeres, y optan por ese tipo de desviaciones porque no tienen total conciencia de la ley de Dios. Poco a poco estos espíritus tendrán que evolucionar, progresar, muy seguramente de pronto no aquí en la tierra, o pueda que aquí en la tierra, pero tendrán que ir entendiendo la justicia divina, dejando el orgullo, el egoísmo por sobre todas las cosas, que son las dos vicios que plagan nuestra humanidad y que nos asemejan mucho a los inferiores. Pero más es por eso, orgullo, materialismo exacerbado que creemos solo en la vida material y no en la vida, la sobrevivencia del espíritu y en la existencia del espíritu, incluso desde antes de encarnar. Qué bueno, hermana Estrella. Así es. Esta otra pregunta, bueno, la hermana Lina Barbosa le manda muchos saludos. Tenemos otra preguntita por aquí de nuestra querida Francia. Dice así, tenemos de muchos sufrimientos. Dice así, hoy conocemos de muchos sufrimientos en el mundo. Niñas y niños vendidos, intercambiados, usados en las guerras. ¿Se podría decir que son situaciones elegidas por estos espíritus? ¿O cree usted que es responsabilidad de la sociedad? Lo uno y lo otro. Me parece a mí que es lo uno y lo otro totalmente. Por un lado, acuérdese que a nosotros nada ocurre sin la voluntad de Dios. Lo veíamos allí en el libro de los espíritus. Dios es el que permite que las situaciones ocurran. Entonces, muchas veces sí, un espíritu recién encarnado a temprana edad tiene que padecer o tiene que generar esta serie de sufrimientos, pues muy seguramente pues van a estar, nacen en el ambiente, en el espacio donde tienen que sufrir este tipo de situaciones por su misma ley causal, porque muchas veces ellos mismos también así lo eligieron desde el plano espiritual para su proceso evolutivo y su proceso de progreso moral. Pero no quiere decir ello que nosotros como sociedad no tengamos una responsabilidad, porque acuérdense que nosotros además tenemos como sociedad una responsabilidad, nosotros todos tenemos responsabilidades como pueblo, primero como familia, luego como pueblo, nación, tenemos una serie de responsabilidades de proteger a los más desfavorecidos. A mí en lo personal me gustan las políticas sociales
sociales que tienden a la protección, no al asistencialismo, pero sí a la protección de los seres para que ellos puedan formarse, para que ellos puedan educarse, para que puedan salir adelante. Entonces, como sociedad, nos estamos ganando una causalidad espiritual muy importante cuando permitimos que nuestros niños, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros aquí tenemos un problema fuerte de reclutamiento de niños. Tuvimos finales de los años de 1900, de esa década, tuvimos un problema de reclutamiento fuerte de niños para las guerrillas, niños que hoy día ya serían hombres o son hombres, y fue complejo. Pero como sociedad, los estados que permiten este tipo de cosas, pues tendrán que más adelante afrontar las consecuencias como sociedad y individualmente como personas en la justa medida de sus responsabilidades. Por aquí tenemos otra preguntita, hermana, por el chat. Dice así, ya le vamos a preguntar aquí. Ok. De Uruguay, Rubén de los Santos le manda saludos. Tenemos aquí otra preguntita. Los espíritus superiores no tienen pruebas en su existencia porque ya no les afectan los apegos que nosotros padecemos. Es así, ¿no? Cuando nosotros estamos ya en el estado de espíritu superior, acordémonos de las características de los espíritus superiores y puros, ¿no? Ya este tipo de espíritus que son los dos últimos de la escala espírita, pues son espíritus que ya no tienen apegos a los bienes materiales, que ya no tienen ningún tipo digamos, de vínculo con el materialismo, y pues obviamente ya están desapegados de las pasiones que nosotros tenemos, y vuelvo y hablo del orgullo y el egoísmo porque son la piedra fundamental de todos nuestros defectos, y ellos hacen que pues ya no tengan que estar sujetos a las pruebas porque ya se han puesto al día con la ley causal. Acuérdense en el ejemplo que les colocaba que habla André Luis en el libro Acción y Reacción. Allí André Luis nos explica plenamente cómo estos espíritus no podían evolucionar, ¿no? No podían progresar y decían, pero ¿por qué? Nosotros queremos irnos para un mundo más feliz, estar más tranquilos. Y finalmente a ellos les tocaba evolucionar, les tocó en una existencia ponerse al día con su ley causal para poder evolucionar. Entonces llega un momento en el que nosotros, por más que seamos buenos, miramos, hacemos como un barrido de nuestras existencias, miramos aquellas en las que cometimos bastantes errores y corregimos, vamos corrigiendo esos errores que cometimos y vamos avanzando y progresando, queridos hermanos. Entonces, ese es un elemento bien interesante, ¿no? Qué bueno, hermana. Esta otra preguntita aquí de nuestra querida hermana Emily Vera. Dice así, buenas tardes, gusto en saludarle. Creo que va aunado con lo que usted acaba de decir ahorita, ¿no? Dice así, mencionó en la pregunta 266 que unas personas durante la época de Juana de Arco habían empujado a varias personas a abismos para su muerte. Más o menos, así el ejemplo. Y luego habló que en la reencarnación de estas personas hubo un accidente aéreo y murieron en el mismo como una forma de poder saldar la deuda. Mi pregunta es, ¿se paga en este sentido la deuda con la muerte en una encarnación o no necesariamente? Bueno, digamos que ellos escogieron esa manera, está en el capítulo 18 de este libro, miren, este librito que se llama Acción y Reacción, de André Luis. Bueno, esta es una versión viejísima que yo tengo de por allá cuando comencé a estudiar la doctrina espírita, es una edición, pero es un relato que hace Alejandro contando la situación de dos espíritus que habían llevaban muchos años, llevaban más de 500 años trabajando al servicio del bien,
pero ellos no podían, como llegaban hasta ahí y no los llamaban para un plano superior. Y entonces tenían como la inquietud, tuvieron la inquietud, pero ¿por qué no? No se acordaban. Acuérdense que nosotros a veces no nos acordamos de la totalidad de los actos que hemos cometido durante todas nuestras existencias, los tenemos guardados en el archivo acásico, pero no nos acordamos. Y entonces hubo que, les ayudaron a recordar, se acordaron de eso, fue una sola persona la que votaron, o fue a muchas, fue una sola, que cometieron ese acto para buscar como esa vanagloria y, cuando se dan cuenta de esa situación, entran como en un profundo choque, en una pena, lo que yo les digo, yo me imagino, nosotros, quién sabe uno qué habrá hecho en otras existencias, y cuando nos acordemos de eso y nos tengamos que poner día a día, al día con la justicia divina, pues yo pienso que a uno le dará pena hasta con el Maestro Jesús, con Kardec, con nuestros propios espíritus guías de los errores que hemos cometido, y lo que queremos es corregirlos. Entonces ellos lo que hicieron fue, pues, venir en una nueva encarnación, escogieron la prueba de la aeronáutica. Muy seguramente acuérdense que muchos seres han ayudado en ese proceso para que mejoren nuestros medios terrestres, nuestros medios aéreos, nuestros medios marítimos, para avanzar, y escogieron esa prueba, desencarnan de esa manera, se ponen al día con la ley espiritual y avanzan. Fue la manera como escogieron. ¿Hubiesen podido escoger otro tipo de desencarnación, otro tipo de prueba? Sí lo hubiesen podido escoger para ponerse al día con la ley de Dios, pero ellos, como sintiendo, en su ser el dolor por el daño que habían cometido, quisieron hacerlo, y sentir tal vez la misma angustia que sintió este ser, pero fue algo que se impusieron ellos directamente para ponerse al día con la ley causal. Nosotros mismos somos los que nos imponemos nuestras pruebas. Acordémonos lo que, dice el Evangelio, el libro de los Espíritus. Y la invito, hermana Emily, a que lea el libro. Pues obviamente yo les doy un resumencito. Hubiera querido extenderme, pero pues no había sino una horita, entonces uno aquí va avanzando en esa medida, ¿vale? Qué bueno, hermana, sí, ese es un libro. Lamentablemente, el mensaje fraternal en su momento no estaba en proyecto, la traducción del libro y la emisión, porque no, la serie Andrés Luis, como sabemos, se No. de muchos más libros en secuencia, ¿no? O es una sola historia corrida, pues, que Sí, André Luis, es bonito estudiarlo. Digamos que hay como una secuencia, algunos, estudiosos de la doctrina espírita tienen una secuencia. Yo últimamente, yo me los leí en desorden, como iban llegando, como íbamos teniendo, por ejemplo, como iban llegando nosotros, yo los iba comprando y los iba leyendo. Últimamente he venido haciendo como la secuencia ordenada, entonces comenzando por, nuestro hogar, siguiendo por, los mensajeros, y así sucesivamente para ir avanzando en el estudio. Pero igual cualquier libro es enriquecedor porque nos da cuenta del mundo espiritual en un romance mucho más, fluido, ¿no? Y es fluido para leer. hermano, está una preguntita por aquí, ya para ir terminando. Dice, Ujú. ¿cómo sabemos qué situaciones de la vida son escogidas por nosotros mismos? ¿Cómo sabemos? ¿Qué situaciones, cómo sabemos qué situaciones de la vida son escogidas por nosotros mismos? Bueno, aquellas que son fundamentales, ¿no? Hay aspectos, acuérdense lo que dice el libro de los espíritus, hay aspectos que van de la mano con nuestros propios actos y con la situación o posición que vivimos, que se concatenan y se presentan, pero hay otros que son fundamentales y que marcan un derrotero. Ellos son los que nosotros escogemos las pruebas fundamentales, los tipos de pruebas fundamentales que vamos a ir desarrollando, y a partir de allí pues se desarrolla nuestra existencia. Muy seguramente escogimos, algún tipo de enfermedad que nos va a ayudar a superar algún tipo de prueba difícil, o allí puntuales que tenemos que ir superando a lo largo de la existencia. Escogimos, bueno, no es una prueba, creería yo, ¿no? El esposo con el que nos vamos a casar, incluso antes de encarnar, escogimos, o nos pusimos de acuerdo con los hijos que íbamos a traer a nuestra, eh,
a nuestra existencia. Entonces fuimos allí como organizando nuestro planeamiento reencarnatorio. Los hijos nacen no por casualidad, sino por causalidad, están con nosotros, son los que necesitamos, nuestro esposo o nuestra esposa también en un momento dado fue el que planeamos, a no ser que nosotros aquí con nuestro libre albedrío cambiemos eso y nos casemos con el que no es, pero ya si eso ocurre, nos lo dicen los espíritus, pues tenemos que seguir con nuestra vida y el que estaba destinado o la que estaba destinada, pues también hará lo propio porque nuestro libre albedrío prima, ¿no? Pero hay unos aspectos fundamentales de nuestra existencia. Yo pienso que incluso también la elección de nuestra profesión, de nuestro estilo de vida, nuestra carrera o lo que vayamos a hacer en nuestra existencia, pues genera allí una, una, un derrotero de vida. ¿No? Y está otra que está llegando por el chat de la penúltima, dice sí, hoy en día estamos viendo mucho maltrato físico hacia los infantes, abuso sexual que les ha llevado a desencarnar. También tiene que ver la ferocidad de algunas personas. No sé si es un comentario o una pregunta. Es como una especie de comentario, pero podemos hablar un poquito del tema en dos aspectos. Antes o tiempo atrás no mirábamos como tan fuertemente el tema de los derechos. Primero, no mirábamos el tema de los derechos del hombre y del ciudadano. Poco a poco hemos entendido, salió la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, los países se han venido adheriendo a ellos. Y el tema de los niños duró un tiempo allí como muy quieto. La primera vez que hubo un caso en Estados Unidos de maltrato o que se evidenció un maltrato infantil, no tenían leyes para ello y tuvieron que utilizar las leyes que tenían para los animalitos, porque no tenían los derechos, ni tenían una declaración ni nada. Poco a poco, a medida que nosotros nos vamos volviendo mucho más conscientes, vamos viendo con una mayor claridad, queridos hermanos, las faltas que cometemos en contra de los niños, los abusos que cometemos, también los medios de comunicación extendidos, pues nos dejan ver rápidamente las noticias y nos dan cuenta de ese tipo de abusos. Antes no había noticias, antes no teníamos televisores, satélites que llegan las noticias aquí a Colombia, Venezuela, todo el mundo llega, se da, pero en esa época antes no teníamos eso, entonces no nos dábamos cuenta y pues también cometían barbaries y ferocidades muy fuertes, pero no eran tan publicitadas. Hoy día, pues los medios de comunicación permiten entrever mucho más ese tipo de situaciones y nos ponen mucho más alerta. Además, no nos olvidemos del tipo de espíritus que estamos encarnados acá, que hay muchos espíritus que aún estaban en estado de rebeldía, que Dios les está dando la última oportunidad a ver si caen en cuenta, se regeneran y ya pasan y se pueden quedar en este planeta que es de ya para el mundo de regeneración o si finalmente tienen que ir a otro planeta cuando desencarnen. ¿Mm? Así es, hermana. Y bueno, mi papá, su fan número uno Tan de bonito. conocimiento. Y el libro Acción y Reacción es el número 10 en el orden de la colección de los libros de Andrés Luis. Indudablemente, o sea, el Gracias. comienza en nuestro hogar, que pasa por los mensajeros, por misioneros, obreros de la vida eterna, en el mundo mayor. O sea, es un libro que va en evolución, pues, y empieza a narrar los hechos desde otro punto de vista, ¿no? Y bueno, hermanos, yo a título personal, en esto de las pruebas, yo recuerdo mucho al hermano Alipio en sus últimos días, ¿no? Él tuvo como 14 operaciones y yo le decía, hermano, yo sé que usted escogió las pruebas porque está claro, pues está aprovechando esta encarnación que ha despertado temprano y está como que pidiendo saldar, pero erro, o sea, yo creo que porque fue una vida muy difícil, pues de mucho sacrificio personal y por los demás, pues. Entonces, él se reía y se quedaba callado, pues, pero yo indudablemente, sacando mi conclusión, decía que es así, porque yo decía, bueno, una persona que trabaja tanto por los demás, que ha dedicado su vida a los demás,
cómo puede pasar por tantas situaciones difíciles de salud, pues. Incluso mucha gente, tal vez por desconocimiento, y uno a veces es muy hiriente por esas mismas cosas, ¿no? Le decía a su esposa, la señora Ana, que por qué a Alipio siendo tan bueno le pasaban esas cosas, pues, pero tal vez en tono como hasta sarcástico muchas veces, ¿no? Y es el mismo desconocimiento, ¿no? Cuando el espíritu está claro, yo haría lo mismo, pues a mí no me gusta de ver, y es lo que todos deberíamos hacer, claro, hay que tener la voluntad y las condiciones para superar las barbaridades que uno ha hecho anteriormente, pues, porque la mejor versión de nosotros mismos es esta que vemos, pues. Hacia atrás, Es así. cosas que nos van a... Bueno, gracias a Dios que la justicia divina no permite que la recordemos, No porque acordemos. muchas veces no la soportaríamos lo que veríamos. Así es, querido hermano, y de verdad muchas gracias a ustedes. Yo les cuento esa anécdota porque me parece muy bonita. Cuando Humbertico viajó a Venezuela y trajo un poco de libros espíritas, nosotros aquí no conseguíamos muchos libros espíritas en esa época, no había como tanta divulgación del libro espírita acá en Colombia, estoy hablando a finales de 1999, por esa época, y pues fue bonito porque fue y trajo hartos libros, cajas de libros de Venezuela. El hermano Alipio nos los aforó también y todo, y llegaron muchos y fue bien bonito, ¿no? De mensaje fraternal. Así nosotros también estamos muy agradecidos porque ahora somos nosotros los que hemos recibido de Tercera Revelación libros, pues hemos recibido parte de la serie psicológica de Divaldo, este libro de Manuel Filomeno de Miranda, o sea, libros que nosotros no teníamos y que, bueno, ustedes amablemente nos han cedido, pues. Entonces, bueno, así funciona el mundo espiritual en cadena, ¿no? Es así. Bueno, hermanestre, nosotros estamos sumamente agradecidos, pues, por haberla tenido con nosotros estas casi 2 horas. Muy complacidos, yo creo que todos estamos muy contentos, pues, de un tema tan amplio como usted lo pudo resumir y sintetizar y que haya quedado tan claro, ¿no? De más está decirle que está invitada para una nueva oportunidad. Estamos comenzando prácticamente el libro de los espíritus. Y bueno, esperamos poder contar nuevamente con usted, con sus enseñanzas. Y para despedirnos le vamos a solicitar que nos haga la oración de cierre, pues, ya para culminar. No, con mucho gusto y cuando quieran, con mucho gusto. Muchas gracias. Me siento muy halagada. Muchas gracias por la invitación y claro que sí, cuando quieran, con gusto. Y pues ya para concluir, entonces vamos a cerrar nuestros ojos, todos concentrados en nuestros guías de nuestras instituciones espíritas, la Asociación Espírita Tercera Revelación y Mensaje Fraternal, en nuestros guías personales de cada uno de nosotros, que siempre nos acompañan, que han estado presentes a lo largo de nuestra existencia, en los derroteros de nuestra vida, ayudándonos también a soportar las pruebas que hemos escogido para nuestro proceso, para nuestra evolución espiritual. Y démosles gracias a Dios por esta semana que culmina en el día de hoy, por todas las bendiciones que hemos recibido de parte de nuestro Padre Celestial, de parte también de todos los espíritus que nos acompañan. Démosle gracias también por las dificultades que a veces se nos presentan y que nos permiten una evolución espiritual. También pidamos, Padre Santo, te pedimos por este grupo de espíritus encarnados que se encuentran aquí vinculados a esta aula de estudio del libro de los espíritus, donde nos permiten ampliar nuestros conocimientos e interpretación de esta maravillosa doctrina que es la doctrina de los espíritus. Bendícenos, oh Padre Celestial, y permite que cada día el conocimiento de la doctrina espírita nos ayude para nuestro empeño en la transformación moral de nosotros como seres humanos y en nuestro progreso evolutivo, Padre Santo, que así sea.
Qué bonito, hermana Estrella. Gracias, gracias. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos en este estudio de esta semana, invitándolos a la próxima semana donde continuaremos con el estudio del libro de los espíritus, el capítulo siguiente titulado Relaciones de Ultratumba. Entonces, bueno, le deseamos a todos, Estrella, a su familia, a todos los hermanos que nos siguieron en vivo y a los que nos conectarán o que se conectarán nuevamente grabado a través de YouTube. Que tengamos todos una feliz noche, una excelente semana y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Feliz noche para todos. Chao, Estrella. Chao. Adiós. Buena noche. Buenas noches.